Seguimos con nuestro programa y entonces ahora tenemos de CECOGA, del ámbito de enología dentro de la empresa CECOGA, Alberto Aguado y Rubén Redondo. Los dos se han formado con nosotros y, bueno, trabajan en el ámbito enológico, como digo, de CECOGA, como técnico comercial y jefe de la sección de enología. Nos van a hablar de un tema tan amplio y tan importante en el ámbito de la bodega como es la filtración en sus diversas variantes y complicaciones. Y además han traído demostración para que podamos ver los filtros de verdad como son in situ. Así que muchísimas gracias. Cuando queráis. En primer lugar, muchas gracias por dejarnos estar aquí hoy, ¿vale? Hemos venido muchas veces como oyentes a estas jornadas y ya nos tocaba intentar aportar algo, ¿no? Hoy, aparte de Alberto y yo de CECOGA, nos acompaña Antonio de la casa comercial PAL, que es uno de nuestros proveedores, especialistas en filtros, con lo cual, aparte de todo lo que nosotros podamos aportar, que sabemos un poco, pero hay muchísimo más. Entonces, luego, para cualquier pregunta que a lo mejor se nos escape a nosotros, él nos puede ayudar. Tenemos un gran soporte técnico y hoy nos ha podido acompañar, ¿vale? Antes de nada, quería hacer una pequeña presentación de lo que es CECOGA, porque muchos lo conocéis, porque veo aquí bodegueros y gente que ya nos conoce seguro, pero sobre todo para el alumnado, pues ya en estos de CECOGA, ¿quiénes son? Bueno, pues somos una distribuidora familiar de distintos ámbitos. No me voy a centrar en todo lo que llevamos muchísimas cosas, me voy a centrar en lo que es nuestra sección, que es la enología. Nosotros vendemos para bodegas todos los insumos que puedan necesitar, desde botellas, barricas, filtración, producto enológico. Pero bueno, nuestra filosofía dentro de la sección de enología es siempre decimos que no somos comerciales al uso, somos técnicos y estamos para ayudar a las bodegas. Entonces, en ese punto, por eso estamos aquí con esta presentación de la filtración. Nosotros siempre preguntamos cuando vamos a una bodega a vender en qué punto podemos colaborar. Porque yo he estado mucho tiempo trabajando en bodega y una cosa que odiaba mucho es que me viniese un comercial a vender algo que no necesito o que no tengo un problema. Entonces, quiero dejar esto claro para que no nos veáis como comerciales, sino como técnicos, ¿vale? Dicho esto, va a empezar Alberto a hablaros un poco sobre la filtración y bueno, espero que luego tengáis muchas preguntas, ¿vale? Dale, Alberto. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por dejarnos estar aquí con vosotros. Nada, como ha dicho Rubén, os vamos a hablar de una parte de lo que llevamos, que es el tema de la filtración. A mí me gusta hacer siempre un índice, una introducción para tener nosotros todos en la cabeza cómo va a ser la presentación o la idea que tenemos nosotros de llevar la presentación. Vamos a empezar con una introducción de por qué filtramos el vino. Creo que es para muchos evidente, pero bueno, que no viene mal siempre recordarlo y saber exactamente por qué tenemos un producto como es el vino que necesitamos un filtrado. Va a hablar luego Rubén de los principios de filtración y las tecnologías que proceden ellos. Y luego los tipos de filtrado. Entraremos en temas como absoluto, nominal, que entraremos próximamente. Os hablaré yo también luego de bancada de microfiltración, un tipo de manera de filtrar. Y por último, una parte que a mí me parece muy interesante y que creo que estamos muy peces en ese sentido, que es la limpieza y el mantenimiento de los cartuchos. Como he dicho, lo primero que vamos a ver es por qué filtramos el vino, que es la base de esta presentación. Y como veis, el objetivo de un filtro es eliminar la contaminación o los elementos no deseados que tenemos en dicho fluido, líquido o gas que podemos tener. ¿Para obtener qué? Pues el deseado grado de limpieza. Básicamente, ¿por qué filtramos el vino? Primero, mejorar la turbidez. También abrillantamiento del vino. O sea, hemos hablado de que sería un fluido o gas, en este caso es un fluido, que es el vino, y vamos a mejorar esa turbidez, ese abrillantamiento, esa eliminación de purezas sólidas en el vino, mejorar la estabilidad coloidal y tartárica, muy importante también, entraremos más en detalle, y mejorar la estabilidad microbiológica. ¿Para qué? Para conseguir la calidad organoléptica que deseamos en nuestro producto, que es el vino. Pues bueno, ahora continuamos. Aquí os enseñamos
distintos tamaños en micras de distintos productos, hombre, distintos materiales, ¿no? Cabello humano tendría 75 micras, para que nos hagamos un poquito la idea. Una célula de levadura, que ahí esto es importante, sobre todo para el tema de Tanomices, tendría unos 3 micras. ¿Cuál? Ah, sí, es verdad que tengo aquí el cursor. Esta es lo que sería una célula, ¿no? De levadura. Luego una bacteria, son más pequeñas, nos vamos a 0,2 micras. Y también es curioso esto, que el límite de la visión humana estaría en torno a 40 micras, ¿vale? Hay que quedar aquí, perdón. Partículas presentes en el vino. Nos podemos encontrar distintos tipos de partículas presentes en el vino. O sea, el vino estando en el depósito se nos puede caer algo, o en el proceso, si lo filtramos con tierras, siempre puede quedar alguna tierra, alguna fibra de celulosa. Puede haber tartrato de, pues eso, de al final estabilizamos en la estabilidad tartárica, pero siempre nos puede quedar algún cristalito, tal. Entonces, ya solidificado, o sea, no disuelto. Entonces, estas partículas que son más rígidas, más gruesas, estaríamos entre 1 y 100 micras. Obviamente, y esto es una parte muy importante, el tema de los microorganismos. Al final, si hacemos un vino muy bueno, espectacular, tal, luego lo embotellamos y tenemos un problema de refermentación, se nos ha colado una BDET o algún otro tipo de bacteria que nos va a fastidiar el vino o el producto que hemos hecho, pues esto en este punto es muy importante y yo creo que es la base donde tenemos que fijarnos a la hora de ver la importancia de la filtración, ¿vale? Tema coloidal. Muchas veces las bodegas tienen problemas precisamente con los coloides. Los coloides principalmente son proteínas, taninos polimerizados, el tema de estabilidad de color, cosas de estas. Aquí el problema que es que tú envasas el vino y luego tiene una serie de precipitados que puede dar una turbidez o incluso ver los precipitados que no son los tartáricos. Estoy hablando de que es algo más denso, no es rígido, ¿vale? Que lo hemos encontrado en algunos vinos. Bueno, pues para evitar esto también por eso filtramos también, ¿no? Al final, como pone aquí, son partículas deformables y esto a la hora de filtrar, si no las quitamos anteriormente, lo que vamos a tener es que se nos va a colmatar los filtros. Con lo cual la operativa a la hora de realizar el vino de esta filtración pues se entorpece bastante. Luego puede haber otras sustancias disueltas. Pues, evidentemente está el alcohol, ácidos de distintos tipos, glicerina, lo que conlleva en sí el vino. Que ahí eso no nos pasa por la filtración, no colmata filtros y, entre comillas, nos da más igual, ¿vale? Ahora os voy a hablar un poco de la clasificación de los filtros. Realmente, como hablábamos en el índice, podemos clasificarlos en dos tipos, nominales y absolutos. Vamos a diferenciarles. No sé hasta qué punto todos diferenciamos o sabemos las diferencias a grosso modo de un filtro nominal y absoluto, ¿vale? Pero voy a intentar explicar. En los filtros nominales, el rango de micraje es un poco arbitrario, es decir, las cajas comerciales, ya sean de unas placas, ya sean de un cartucho nominal, lo que te va a decir es lo que a ellos les parece aproximadamente que es el micraje. Pero nunca es real, porque van a pasar partículas más gruesas. Por ejemplo, si te decimos una micra nominal, van a pasar partículas de 3 y de 5 micras. Pero no una, van a pasar muchas. Pero la media, digámoslo así, que no es exacto, es el micraje que están hablando. Entonces, al final te va a generar un problema posterior, porque no estás filtrando como tú crees que estás filtrando. Tú crees o quieres filtrar una micra y te están pasando partículas más groseras. Esto está definido por el fabricante, entonces las marcas comerciales marcan esto, que vuelvo a repetir, no es real del todo. La retención está basada en un porcentaje de peso, es decir, cogemos todas las partículas que han pasado, si las midiésemos, la media es esa, aprox. Bueno, pues habrá que creerlo, pero la realidad es que luego te encuentras con problemas. La construcción del poro no es fijo. Y aquí también, no sé si lo digo después, se va formando camino, sí que lo cuento después.
tú cuando vas pasando por un medio que es nominal, se hacen como caminos preferentes. Es como que se fuese ensanchando el filtro y entonces va generando que cada vez pasen partículas más gruesas y todas por ese lado. Es decir, habrá partes que filtren menos porque las partículas tienden a pasar por todas por donde hay más hueco, ¿vale? Es un medio de filtración inestable. Si nos vamos, por ejemplo, a las tierras o incluso a las placas de celulosa, pues llega un punto que eso no filtra igual al principio que al final, digámoslo así, y se van descomponiendo, puede llegarse a descomponer. El tema de las tierras, por ejemplo, que ahora está ya un poquito en desuso, pero hay muchas bodegas que siguen usando, puede generar problemas si no lo sabes manejar bien. Es importante tener un conocimiento del uso y que luego tener cuidado, pues eso, que no se te quite la capa de filtrante, etcétera. Y lo que decía, la formación de caminos preferentes. Y luego, bueno, la filtración no siempre es consistente. Los resultados pueden variar. A lo mejor un día filtras y dices, joder, me ha quedado bien, como yo quiero, no me da problemas. Analizo el vino final y tiene una estabilidad bien, tal. Pero a lo mejor el día siguiente con el mismo medio y el mismo vino no pasa, porque el vino ha tomado otro camino y, pues como decía, hace caminos preferentes y pueden pasar partículas más groseras. Al final es como una media, ¿vale? Esto en cuanto a los filtros nominales. Los absolutos, pues es un medio filtrante estable, con lo cual ya ganamos mucho. ¿Por qué? Porque podemos tenerlo más controlado. Yo sé que quiero filtrar una micra y filtras una micra. No hay cesión o migración de fibras al medio filtrante. En lo anterior, lo que decía, si filtras por tierras, puede pasar tierras, diatomeas o la celulosa incluso puede pasar fibras. Aquí no, aquí son estables. La estructura es porosa pero estable, porosidad y tamaño de poro constante. No se producen caminos preferentes, como lo que decíamos antes. Al ser estable, no se genera un camino por el cual van a pasar todas las partículas cada vez más grandes y nos iban a hacer un filtrado erróneo o que no es lo que queremos, claro. La filtración es consistente. Tenemos unos resultados que si yo filtro una micra, sé que el resultado es una micra. No va a haber partículas de 3 micras, ¿vale? El diámetro de la mayor partícula esférica rígida que pasará a través de un filtro bajo condiciones determinadas, esa es la definición del micraje de este tipo de filtración absoluta, ¿vale? La indicación del mayor poro en el filtro es lo que nos va a pasar. O sea, si digo una micra, van a pasar partículas por debajo de una micra, pero por encima no debería. Y luego hay un rango, hay un indicador que es el beta ratio, que nos mide la eficiencia de un filtro en el grado, en el grado de filtración. Es decir, ahora lo voy a explicar. No sé si lo explico aquí o lo explico más adelante. Sí, aquí. El beta ratio cualifica la eficacia de un filtro solo para la retención de partículas. Es decir, si pusiésemos, bueno, ahí veis una fórmula que no voy a entrar en explicar porque no es lo que nos acontece, pero para que sea un poco visual, tomamos, por ejemplo, un beta ratio de 5000. Esto nos viene a decir que de 1.000.000 de partículas en el medio inicial, a X micraje, en partículas abajo habrá máximo 200. Entonces es un beta ratio de 5000. La formulita que está aquí, te digo, simplemente es aplicada y bueno, no quiero entrar en ello. Lo que sí quiero incidir que a la hora de, por ejemplo, de comprar o de buscar en este caso, un cartucho filtrante, asegurarnos qué beta ratio lleva, porque dentro de la filtración absoluta también hay una diferencia de beta ratios en las casas comerciales. Y esto es importante, porque a mayor beta ratio mejor va a ser la filtración también, ¿vale? Tipos de filtrado que nos podemos encontrar. Hay filtros en profundidad y aquí a lo mejor sería el momento de pasar un poco los ejemplos. Hemos traído distintas muestras tanto de filtros cortados para que veáis la materia del filtro por dentro, como pues de desplegado. Ahora desplegaremos también un cartucho para que veáis cómo es por dentro.
Pero bueno, los filtros en profundidad, para que me entendáis, es un medio de filtrante discontinuo, puede ser fibras, partículas adheridas, son mezcladas entre sí. No superan el test de integridad. Un test de integridad al final es meter presión al cartucho y ver que eso no pierde. Entonces, en este caso, en los filtros de profundidad no se puede hacer. Tiene una elevada porosidad, alta capacidad de almacenamiento de partículas. Pero ir explicando lo que es cada uno, Alberto, para que no... Vale, eso. Para que vais viendo lo que son los filtros de profundidad. La retención es por absorción, capacidad de avillantamiento, ¿vale? Y tortas filtrantes, por ejemplo, de atomeas, placas de celulosa, fibras de vidrio, esos serían filtros en profundidad. Luego tenemos otra modalidad que sería, en base a estos de profundidad, pregados, que también tenemos algún ejemplo por ahí. Ese es el profundidad plegado. Lo va a pasar también ahora a Alberto. Que al final es que tiene una serie de curvaturas para ganar superficie. A mayor superficie de contacto, mayor capacidad de filtrado. Lo que ganamos es caudal y capacidad de filtrado, ¿vale? Necesidad de reducir el tamaño del establecido, dado que el mayor área de filtración, mismo grado de retención, más área de filtración y por tanto menor incremento de la presión. Es decir, los filtros se nos van a colmatar más tarde, nos van a durar más. El aumento de la vida del servicio, instalaciones más pequeñas, menor costes por metro cuadrado. Al final esto es un tema eficiente. Quizás son una gotina más caros este tipo de filtración, pero al tiempo sale más económico porque te dura más y filtras más litros, que es de lo que se trata. Al final en la economía de una bodega no tenemos que mirar cuánto nos cuesta el insumo, nos tenemos que ver cuánto nos cuesta una vez puesto el producto final a la venta. Y ahí ver cuántos litros hemos hecho por cada uno de los tipos de filtración. En un plegado con profundidad puede ser muy interesante, pues eso, para ganar económicamente sale mejor, ¿vale? Cartuchos con profundidad, filtros de membrana, serían ejemplos de este tipo de filtro. Luego tenemos los filtros de membrana. El filtro de membrana es una película polimérica de naturaleza coloidal y estructura abierta, película o film muy delgada, de 150 a 200 micras a 0,15, 0,2. O sea, para filtraciones, por ejemplo, de agua, que luego hablaremos un poco de ello. En una bancada de microfiltración siempre damos importancia a lo que es la bancada en sí, que es lo que nos filtra el vino. Pero hay un factor muy importante, que es el filtro del agua. Si el agua tiene contaminantes, que en el agua, en los contaminantes de las bacterias tienes que ir a un 0,2 micras, muchas bodegas no lo hacen. Y ahí te puede contaminar, tú puedes tener una filtración estupenda en el vino, que si luego tú el agua que estás usando para esa bancada lo estás filtrando mal, pues puedes tener problemas microbiológicos, ¿vale? Elevada porosidad de esferas huecas interconectadas entre sí. Medio filtrante continuo, uniforme y rígido. En este caso sí que podemos superar el test de integridad, es decir, se va a mantener una presión constante. Aplicaciones, filtración amicróbica, que para mí esto es lo más importante. Asegurarnos que nuestro producto final, en nuestro vino, no hay microorganismos que nos vayan a alterar el vino, ¿vale? Son partículas de tamaño definido. Normalmente estos filtros amicróbicos son 0,45 o 0,65 micras. La teoría nos dice 0,65 para tintos y 0,45 blancos y rosados. Pero luego hay muchas variantes en función de tipo de bodega, tipo de producto y adaptarse a la producción de cada bodega, ¿vale? Habéis pasado ahora el de membrana. Sí. Vale. Desplegamos este para verle. Sí. Este es un cacho del cartucho cortado, ¿vale? Hemos cortado, que este sería el cartucho normal. Vamos a sacarle. A ver, bueno. Así está bien. Esto casi está más orientado a taller, por lo cual estaría que sí mejor que estuviera. Ahora os lo paso para que lo veáis. Esto es un cartucho. Esto se clava en la banca de microfiltración. Ay, perdón. Esto se clava en la banca de microfiltración. Se habla de 3, de 20, dependiendo de la cantidad de litros que vayamos a pasar, el volumen de la bodega. Y esto sería como tú cuando vas a comprar un cartucho, te lo encuentras así. Entonces ahora me parece lo curioso
abrir un cartucho y desplegar lo que es el medio filtrante. Vamos a tirarlo. El pliegue que tiene, que podéis ver que es muchísimo más grande la superficie y con sus respectivos dobleces, claro. Y una cosa tan pequeña está metido todo esto, ¿vale? Y luego se queda en esto, para que veáis un poco la diferencia. Esto normalmente no te lo enseñan en ningún lado, quiero decir. O sea, ahora lo pasamos para que también pasáselo, porque me parece interesante de verlo, ¿vale? Sí, tal cual. Parece mentira que en este trocito que teníamos esté todo sometido, ¿no? Pues la eficiencia del filtrado pasa por ahí, ¿vale? Tipos de filtrado. A la hora de, a grosso modo, hablando, para un vino lo que tendremos que hacer es una prefiltración donde vamos a retener las partículas y hablaríamos, lo que decíamos antes, de los betarradios para ver qué retención de partículas tenemos. Y nos podemos ir pues, desde 9 micras para un filtrado previo grosero para quitar partículas gruesas, luego 3, 1,5 o 1 micra. O 0,8 para coloides, que también es importante. Luego una filtración final, que al final esta es lo más importante. El vino en este punto, en la filtración final, nos tiene que llegar con un grado de filtración aceptable para que no nos colmate y estropee el filtro final, el amicróbico, el de membrana, que es el que nos va a ayudar a que nuestro producto final no tenga luego alteraciones. Entonces, en este caso, hablaríamos de título de reducción o el logaritmo de la reducción, ¿cómo era esto? Del valor digamos, la cantidad de bacterias o levaduras de microorganismos que reduce esta filtración. Esos parámetros vienen en cada uno de los cartuchos. Tú, por ejemplo, dices, para una Saccharomyces, ¿qué grado de reducción voy a tener? Pues te da este valor. Al final o bien te lo da en título de reducción o en un valor de reducción logarítmica. Tanto me da, o sea, es un cálculo. Si es un 10, sabes que es el valor de 10 a la 10, ¿vale? Es la reducción que te obtendrías de ese microorganismo en concreto. Y tendrías que mirar microorganismo por microorganismo, porque no es lo mismo una Saccharomyces, que es más grande, que una bacteria. Y esos valores deberían dártelo o tú poder preguntar y que te lo den a la hora de comprar un cartucho. Cada cartucho lleva asignado ese valor. Es un grado esterilizante, o sea, queremos que no pase ningún microorganismo a nuestra botella final. Y lo que hablaba antes, lo normal es que sea de 0,65 o 0,45 micras. Pero en este punto sí que quiero decir una cosa, porque yo siempre he tenido, y durante mis años trabajando en bodega me ha pasado, que siempre he creído que 0,45 o 0,65 micras lo equiparábamos a una micra o a 1,5 del tipo de cartucho. No tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de unos cartuchos que lo que van a hacer es quitar microorganismos o evitar que pasen microorganismos a nuestro producto final. Mientras que en los anteriores de prefiltración lo que quitamos son partículas. Esto es importante porque aunque veas 0,45 o 0,65, no quiere decir que tú quites esas partículas. Lo que hay que conseguir es que cuando tú vas a filtrar por 0,65 micras, ninguna partícula grosera haya llegado ahí porque te va a fastidiar este filtro final, ¿vale? Es una cosa que a mí personalmente me pasó o que yo no entendía en su momento y por eso quería hacer hincapié. Y bueno, creo que ahora paso otra vez a Alberto, que os va a explicar el tema de la bancada. La bancada de microfiltración, voy a poner primero la imagen, que es, además hemos estado hablando de ello con el tema de los cartuchos, y esta sería la imagen de, por ejemplo, una bancada de microfiltración que nos podemos encontrar en bodega. ¿Qué tenemos aquí? Podemos ir viéndolo. Una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. Os explico un poco. La primera etapa, aquí dentro de esta campana que llamamos, son 3 campanas con 3 etapas, irían los cartuchos que hemos enseñado ahí, que habéis visto. ¿Qué tenemos? Pues 3 etapas en lo que conseguimos esa microfiltración. ¿Por qué? Porque tenemos 3
parámetros que tenemos que conseguir con esa microfiltración para lo que hemos comentado al principio, la primera diapositiva, que es obtener un vino organolépticamente hablando de calidad, que es uno de los parámetros, calidad. Es decir, lo que ha hablado mi compañero Rubén, de eliminar los contaminantes y microorganismos del vino, como tenemos. ¿Qué tenemos también? Limpieza y desinfección. Es decir, el sistema de filtración es el lugar más sucio de la bodega, o de los más sucios de la bodega, el más contaminado. ¿Por qué? Porque tenemos todas esas partículas que tenemos que eliminar previamente y esos microorganismos que no queremos que estén en el producto final cuando le vamos a embotellar. Y luego economía, que también ha hablado un poco mi compañero Rubén, que es decir, lograr el objetivo de calidad, este de aquí arriba, a un coste por litro asumible. Cuando sacamos nuestra botella, que tenga un coste asumible y previendo y anticipándose a posibles accidentes, que es lo que conseguimos eliminando esos microorganismos. Vale. Os he comentado un poco cómo sería un ejemplo en bodega de una bancada de microfiltración y vamos a una parte muy importante que hablando un poco también de lo que hemos comentado de economía, que es la limpieza y regeneración de los cartuchos. Lo que tenemos que sacar es un producto de calidad, hemos dicho, a un coste asumible para la bodega, por litro o por botella, como lo queramos ver. Y esto pasa por la limpieza y desinfección y mantenimiento de los cartuchos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que todos los litros que pasen vayan con una calidad, pero también regenerarlos para tener un rendimiento que no sea, como su palabra indica, rentable. ¿Qué es la limpieza? Y aquí vamos a hacer dos apartados. Primero la limpieza, que es la eliminación de los restos de producto filtrado retenidos en el medio filtrante. Y la recuperación en mayor o menor medida de la capacidad de filtración, es decir, el rendimiento. ¿Qué tenemos? El cartucho. El cartucho, como habéis visto, va a eliminar, va a dejar que no pase esas partículas y microorganismos que hemos dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo, porque no solo vamos a querer filtrar una vez el vino. Van a pasar muchos y muchos litros por un cartucho, de ahí que hablamos de rendimiento. ¿De qué depende la limpieza de los cartuchos? En el tipo de dos cosas, el tipo de residuo retenido y el grado de incrustación o persistencia en el medio filtrante. Es decir, no es lo mismo tener unas partículas de 3 micras a tener unas partículas de 1,5 micras o lo que se haya quedado en el cartucho. Tenemos que ir viendo, que lo veremos ahora, cómo entra nuestro vino mediante análisis y qué vino queremos sacar, que es un poco la función que tenemos como enólogos, es decir, saber qué vino estamos filtrando. No es lo mismo filtrar un vino blanco, un vino rosado, que un vino tinto. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces tenemos que ver cómo entra nuestro vino y cómo queremos que salga, con qué grado de calidad. Entonces, eso pasa por la limpieza y la sanitización, que lo veremos luego. Vamos con la limpieza. ¿Qué métodos tenemos de limpieza? Básicamente dos. Tenemos dos métodos de limpieza, enjuagues con agua y enjuagues químicos, con sosa, limpieza cáustica. Entonces, vamos primero con la limpieza con agua. ¿Qué necesitamos? Agua templada, 40-45 grados de temperatura a favor del filtrado. Vamos a explicarlo muy bien con esto. Y además, lo que pone ahí, etapa 1, 1 más 2, 1 más 2 más 3. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Volvemos a la bancada de microfiltración, que tenemos las tres etapas. ¿Qué podríamos hacer? Pues muy sencillo. Una vez filtrado el vino, queremos limpiarlo, entrada de agua a 40-45 grados, como hemos dicho, entraría el agua y limpio la primera etapa. Y tiro el agua, fuera el agua. Vuelvo otra vez, entra el agua, primera más segunda etapa y vuelvo a tirar el agua. Y tercero, primera etapa, vuelvo a entrar el agua, segunda etapa y tercera etapa. Y ya tiro otra vez el agua. ¿Qué conseguimos con esto? Que la primera etapa, que es la que se lleva, vulgarmente hablando, lo gordo, las partículas más gruesas, la limpiamos 3 veces. Hacemos 3 veces esa limpieza. ¿Qué conseguimos con esto? Pues eso, eliminar primero la primera etapa e ir limpiando lo que son los cartuchos. ¿Qué conseguimos? ¿Cómo lo hacemos? Hasta 3 veces. ¿Para qué? Para que el agua que va a salir por aquí esté totalmente limpia. Que no sanitizada, limpia. Entonces conseguimos que el agua pues, salga exactamente limpia. Y vamos con lo importante, la sanitización. Todos sabemos en bodega que algo que podemos ver que está limpio, que está incluso brillante, puede estar contaminado, puede estar con microorganismos. Entonces, por eso necesitamos hacer una sanitización de los cartuchos en este caso. ¿Qué es la sanitización? La reducción de la presencia de los microorganismos eliminando completamente los gérmenes, patógenos, etcétera, mediante métodos físicos o químicos.
¿De qué depende esta sanitización? Parecido anteriormente con la limpieza. El tipo de sanitizante que vayamos a utilizar, la concentración, en caso de que sea agente químico, la concentración que vayamos a utilizar para eliminar esos patógenos, el tipo de microorganismos que tenemos, que ya lo ha comentado mi compañero Rubén, no es lo mismo tener una bacteria que una levadura. El tiempo de contacto que tengamos dentro de las campanas donde están los cartuchos y la temperatura, que ya hemos comentado, vamos a comentar. Y entonces tenemos, como hemos dicho, varios métodos. El primero es con agua caliente. Antes hemos dicho que también se puede limpiar con agua y ahora también se puede sanitizar con agua. ¿A qué? A una temperatura siempre mayor de 80 grados. ¿Qué pasa? Que aquí no queremos un salto térmico. Cuando tenemos los cartuchos, tenemos que velar por la integridad de los cartuchos para conseguir ese rendimiento que buscamos y demás. Entonces, ¿qué necesitamos? Que no haya un salto de temperatura. Yo no puedo tener el vino filtrando a 15 grados o incluso habiendo hecho la limpieza a 40 grados y de repente meterle un choque de temperatura de 80 grados, de más de 80 grados, que es lo que nos permite sanitizar, eliminar los patógenos. ¿Qué tenemos que hacer? Gradualmente, ir metiendo agua cada vez más caliente hasta llegar a esos 80 grados. Cuando llegas a esos 80-85 grados es cuando tenemos un tiempo de 30 minutos. En las campanas. Llenaríamos las campanas de agua, pasaríamos el agua por los cartuchos que están dentro de las campanas y durante media hora desde que tiene 80 grados de temperatura, para así eliminar los patógenos. Lo que hemos dicho, un calentamiento progresivo y luego, después de que has hecho la sanitización a más de 80 grados, un enfriamiento natural, con agua templada y luego fría con la carcasa, con la campana llena. Vale. Y luego la otra forma que tenemos de sanitización es con agentes químicos. Tenemos dos opciones, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, a 5000 ppm o ácido peracético con una sanitización y, como hemos dicho, a 250 ppm. Muy importante la concentración. No nos queremos cargar tampoco la membrana de los cartuchos. Hay que velar siempre por la integridad de los cartuchos para conseguir ese rendimiento. Lo he repetido varias veces, pero me parece muy importante. Nunca ozono. Y luego, para la conservación para parada larga, aquí os voy a explicar una cosa que es normal en bodega. Tú tienes una época de filtración en la cual pues, estás continuamente, prácticamente continuo, filtrando. Pero luego hay una parte del año en la que no estás filtrando. Entonces hay que conservar esos cartuchos para que dentro de esa parada, que puede ser de 2 semanas o puede ser de 2 meses o de 5 meses que no estás filtrando. Entonces tienes que conservar esos cartuchos para que a la vuelta de esos 5 meses te puedan seguir sirviendo. Tú, al final, es un gasto que hace la bodega, siempre estamos hablando un poco en tema económico, es un gasto que hace la bodega y por lo tanto tienes que rentabilizarlo. Y no puedes estar permitiéndote perder los cartuchos porque se te colmatan, porque no los limpias bien o porque tienes microorganismos que eso encima va a ir al vino. Entonces, para la conservación tenemos inertización con nitrógeno. Lo más sencillo, cuando tienes bombona de nitrógeno, inertizarlo, llenar las campanas que hemos dicho y así se estarían perfectamente conservados los cartuchos para ser reutilizados cuando volvamos a la época de filtrado. O con ácido peracético. Aquí el ácido peracético también es muy volátil, entonces la idea y lo que nosotros recomendamos en caso de tener nitrógeno es con nitrógeno. Así que bueno, era una parte muy importante el tema de la sanitización y me ha parecido interesante comentarlo. Así que muchas gracias por la atención y si hay alguna duda... Cualquier pregunta, estamos... ¿Alguna pregunta? Bueno, animaros a preguntar, ¿no? Bueno, pues mientras están pensando ellos en si quieren hacer alguna pregunta o no, pues te comento yo alguna pregunta que tengo. Has hablado de que es necesario, sobre todo para los filtros amicróbicos, es necesario realizar, pues bueno, esa higienización de estos filtros, ¿vale? Has comentado esas sustancias para ello. Claro, me imagino que hay protocolos para ello, pero la cuestión, ¿en bodega luego es necesario comprobar que realmente se ha hecho esta higienización o con los protocolos que vosotros aconsejáis ya con ello se consigue? ¿Respondes tú o respondo yo? A ver, hombre, siempre hay que comprobar que las cosas se hacen bien. Entonces, una manera de comprobarlo, en este caso que lo que queremos saber es que no hay restos orgánicos,
bueno, ¿cómo se llama esto? Para medir la actividad microbiológica en salida, puedes comprobar que ahí no haya ningún problema, por ejemplo. La manera más fácil, vamos, no fácil, puedes abrir la campana y ver cómo están los cartuchos. Se va a ver muy fácil. Si tienes algún problema, enseguida canta. Esto es así. Y luego también lo más importante es la integridad de los cartuchos. Y lo lógico, como decía Alberto, es meter nitrógeno. Si tú dejas con un poquito de presión las campanas para que eso se resguarde, se inertice, ya también te sirve para comprobar la integridad de los mismos. Porque si no hay una pérdida de presión, es que el cartucho está correcto. Entonces, ahí también compruebas la integridad del cartucho. Creo que más la pregunta tuya era ¿hasta cuándo está limpio? O cuándo está desinfectado, ¿no? Eso, con los protocolos que he hablado, en este caso genérico, Alberto, debería valer, porque está comprobado que con eso funciona. La manera de comprobarlo que se me ocurre a mí es, ya te digo, tomar una medida y medir orgánicamente, que hay estos medidores de actividad microbiológica y ahí vas a ver si has limpiado y desinfectado correctamente. Con eso debería valer. Sí, yo quería comentar simplemente que está oficialmente aceptado que una sanitización, cuando tienes un cartucho suficientemente limpio, una sanitización con agua caliente entre 80 y 85 minutos y entre 20 y 30 minutos, 80-85 grados, perdón, y entre 20 y 30 minutos de tiempo de contacto garantizan la sanitización. Al igual que cuando hacemos una sanitización química, también está oficialmente aceptado que un tiempo de contacto de 30 minutos con una solución de peracético en torno a los 250 ppm, 300 ppm máximo, te permite sanitizar. Y aquí quiero hacer un comentario, que es que el peracético también se puede utilizar para conservación. Y nosotros lo que recomendamos es que una vez que has sanitizado el cartucho, si la idea es conservarlo con peracético, que se haga una eliminación de esa solución de peracético de 250 ppm y que se instale una de conservación de solo 50 ppm. Estamos hablando que es un quinto de la concentración original, precisamente para proteger las membranas, y precisamente hay que tener, con el peracético hay que tener en cuenta una cosa en cuanto a la conservación, ya no la sanitización, que la conservación con peracético, el peracético es un producto que tiene una durabilidad de unas 24-48 horas. ¿De acuerdo? El peracético degrada, y además cuando se degrada el peracético, se degrada generalmente en sustancias que son alimento precisamente para cualquier otro microorganismo que tú no hayas conseguido eliminar en la esterilización o en la sanitización anterior. ¿De acuerdo? Entonces, para conservaciones más largas, si quieres hacerlas en químico, sí que es cierto que se utiliza, por ejemplo, otro tipo de líquidos como cítrico con metilsulfito y demás. Hay otras estrategias que sí que tienen una mayor durabilidad. De la otra forma, con el peracético tendrías que cada 48 horas cambiarlo. Yo quería añadir que esto que está diciendo Antonio es muy común que una bodega en una parada de embotellado para 15 días se haga una disolución de peracético y se le duren los 15 días. Eso es un error enorme, pero es muy habitual porque es lo que siempre se ha hecho. Que eso nos lo encontramos mucho. Es un peligro porque genera materia orgánica y pueden salir bichos, pueden salir microorganismos debido a eso. Entonces, o lo cambias cada 2 días o buscas otro método, bien metaicítrico o nitrógeno, que es lo más fácil y creo que es más económico y más operativo, sobre todo para el que trabaja limpiando lo que es la banca de microfiltración y el embotellado. Es muchísimo más cómodo utilizar el nitrógeno que cualquier otra cosa, siempre y cuando lo tenga, claro, hay que tenerlo. Hoy en día es muy común en las bodegas de tamaño medio tener un generador de nitrógeno, con lo cual el coste una vez instalado es cero. Entonces, bueno, es una buena opción. Pero es curioso, nos encontramos muchísimas bodegas que tienen generador de nitrógeno y no hace este método. Hace pues, el tema del peracético, ¿vale? Entonces, bueno, sí que quiero hacer hincapié en esto. Hay otras formas de mantener los cartuchos. El peracético está muy bien. Si voy a parar un martes y voy a volver un jueves, perfecto. Pero si vamos a estar más tiempo, hay que buscar otra manera de hacerlo o cambiar la disolución, con lo cual que conlleva más trabajo, que al final
la operativa de bodega también es muy importante. La gestión de los recursos humanos en una bodega es súper importante porque es tiempo y dinero del personal. Y luego el que lo está trabajando, ni te cuento. Los bodegueros, esto que estoy contando, a los bodegueros les gusta mucho, porque es menos trabajo para ellos. ¿Vale? ¿Más preguntas? Voy para allá, paso el micro. Bueno, pues muy interesante. Yo la verdad es que no tenía ni idea de filtros y me habéis animado aquí a preguntar algo. Yo sobre todo de cara a cuánto puede durar, por ejemplo, un filtro, porque habéis dicho que depende mucho, ¿no?, del vino que se filtre, los filtrados, los tipos de residuos, la incrustación, pero más o menos si hay una estimación promedio Bueno, generalmente. pues depende del tipo de bodega, depende del tipo de vino, depende del tipo de cartucho, depende de la marca comercial, depende de muchas cosas. Normalmente las bodegas grandes lo cambian por volumen de litros pasados y las bodegas de tamaño más medio suelen ser una vez al año, aunque no haya hecho el total de litros, muchos por previsión, que a lo mejor podría durar más. Depende de muchos factores, no te sabría decir. ¿Cuántos litros puedes hacer con un cartucho medio, Andrés? Realmente no va por litros. El cambio viene por dos tipos. Por ejemplo, los prefiltros, el cambio viene por colmatación irreversible. Si tú eliges una estrategia de limpieza y de regeneración adecuada, que nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es asesorar, porque una cosa es la teoría y lo que idealmente sería ideal que se aplicara a los cartuchos y otra cosa es lo que es viable en una bodega determinada, ¿no? Y cada bodega es un mundo. Entonces, si tú haces una regeneración correcta, ese cartucho, al final, los prefiltros, en teoría, solo los cambias por colmatación irreversible. Y los filtros finales, en teoría, los deberías cambiar solo por pérdida de integridad. ¿De acuerdo? Porque, digamos, son los prefiltros los que tienen que ocuparse de que el cartucho final se dedique exclusivamente a retener microbiología. Entonces, nosotros, digamos, una de las cosas que hacemos es ver todo ese equilibrio en la bancada de microfiltración para intentar asesorar. Otra de las cosas que pueden hacer colmataciones, por ejemplo, muchas veces está en las preparaciones de los vinos. No será el primer caso en el que nos hemos encontrado que hay cartuchos que de repente duran poquísimo y llegas a la bodega y te dicen, no, nosotros esto siempre se ha hecho así, que es la frase esa frase es clásica, típica. ¿no? Mis vinos son los de siempre, no sé cuántos, y empiezas a indagar y empiezas a ver que se han utilizado otros productos en la elaboración del vino y al final todo lo que se utiliza en la elaboración del vino, al final acaba estando en algún otro punto aguas abajo, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de tratamientos también afecta mucho. Actualmente se están haciendo con los vinos, voy a decirlo, cosas que antes no se hacían y que eran impensables. Se están aplicando tratamientos, se están aplicando productos. Entonces, todo eso afecta y es importante entender cómo afecta todo eso a la filtración final, porque hay veces que la filtración de vino, si no se trata correctamente, puede ser un pozo sin fondo en los recursos de la filtración. Entonces es muy variable. Y bueno, aprovecho que tengo el micro para hacer otra. Generalmente los filtros son siempre materiales de primer uso o ya existe en el mercado materiales reciclados para filtros. Generalmente como filtros con papel de celulosa reciclado, ¿no? En principio desconozco que haya filtros reciclados o con material reciclado. Los filtros de banca de microfiltración son polímeros y ahí no hay más. O sea, eso se fabrica de manera, digamos, artificial, ¿no? Y bueno, hasta donde yo sé no se recicla. Un problema que hay, voy un poco más atrás en la filtración, con el tema de los residuos que hay, por ejemplo, en la filtración por tierras o diatomeas o incluso en placas. Lleva tiempo oyéndose y que la normativa para el tema del reciclado, la recogida de esas tierras o esas diatomeas, bastante restrictivo en Europa, pero la verdad que aquí no se está aplicando fuertemente. Está aplicando, pero no fuertemente. Eso es un residuo importante y que no se puede reciclar. Entonces, por eso se está haciendo un desuso. Cada vez más la gente se va pasando a otro tipo de filtración
Eso ya es un poco del siglo pasado, ¿vale? Pero en lo que es la banca final, yo no veo que haya material reciclado que se pueda reciclar. No, en principio en alimentación y bebidas, en el único sitio donde se ha investigado el material reciclado es en envases, por ahora. Pero nada en lo que tiene que ver con el tratamiento y la producción directamente de cualquier producto de alimentación y bebidas. ¿Vale? Es una cosa que probablemente irá llegando en un momento dado, pero que requiere obviamente mucha investigación y tener en cuenta que cuando un cartucho de estos se utiliza en cualquier producto de alimentación y bebidas, está sometido, precisamente porque tiene que cumplir una serie de normativas, está sometido a un montón de ensayos, de migraciones, se someten a ensayos con alcoholes, con ácidos, con aceites, para asegurarse de que no hay ninguna transferencia de ningún elemento que pueda ser dañino para el producto final o para el ser humano que lo consume posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, eso con materiales reciclados todavía no está aplicable. Llegará en un momento. Muchas gracias. Yo creo que la forma de reciclarlos es de limpiarlos bien y tenerlos bien en bodega y regenerarlos en la propia bodega. Alargar el tiempo de uso, Alargar la vida. la vida útil. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Gracias por la conferencia, Alberto y Rubén. Y lo que quiero preguntaros, relacionado con esto último, el precio. Al final, el precio de esos cartuchos. ¿Qué coste tienen? Por favor, si nos podéis... Vale, depende mucho del tipo de cartucho. Evidentemente, los cartuchos de membrana, es decir, los amicróbicos, los de final, siempre van a ser más caros que los prefiltros, ¿vale? Dependiendo el tipo y demás, pues es variable y dependiendo de la marca, ¿vale? Hay marcas que son más económicas, durabilidad más baja, y otras marcas que son un poco más caras y la durabilidad un poco mayor. Te puede variar un filtro final, pues a lo mejor desde los 200 y pico euros el cartucho, digo el 30 pulgadas, ¿vale? A lo mejor hasta los 400. O 600, sí. También del tamaño de poro. Sí, el micraje, bueno, sí, pero bueno, ahí en el amicróbico al final vamos a 0,75, 0,45. No hay mucha diferencia. Dependerá también de lo que hemos comentado de nominal o absoluto. Y sí que es importante una cosa, aparte del precio del cartucho, es que al final a lo que vamos es a un coste de filtración. Es decir, si... De hecho, en algunos sistemas, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas de filtración tangencial que no hemos enseñado aquí. Sí, bueno. Pero bueno, eso es casi más para un taller que para una conferencia, Sí. ¿no? Pues se puede incluso llegar a realizar inversiones de coste por litro. Y entonces en coste por litro, que es al final lo que está pagando la bodega por cada litro de vino filtrado, es donde te das cuenta de que no importa tanto el precio del cartucho como la cantidad de litros que tú eres capaz de pasar por allí con una buena estrategia de regeneración, con una extensión de la vida útil y demás, o sea, con todo el apoyo técnico que puede tener aparte el cartucho. Un cartucho solo no hace nada y, sin embargo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a intentar optimizar cartuchos, da igual que sean buenos o malos, sacar lo mejor de cada cartucho. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las cosas que... Es un poco lo que hablaba antes de que no hay que mirar cuánto cuesta el producto inicialmente. Eso es ser cortoplacista. Si tú compras algo barato, pues bueno, te va a durar X. Pero a lo mejor pagando un poquito más, te va a durar el doble, por decirte algo. Entonces, definitivamente es mucho más barato. Al final es un tema de inversión. Hay bodegas que van al cortoplacismo a coger el producto más barato, aunque lo compre más veces al año, y que al final del año te salga más caro, y otras bodegas que sí que echan números y dicen, a mí por litro me sale a tanto. ¿Qué es la manera óptima de hacer esto? Ya me da igual filtración que lo que sea, hablamos de filtración, de producto enológico, de lo que queráis. O sea, todo en una bodega hay que mirar cuánto te gastas por litro o por número de botellas, ¿vale? Es un poco donde vas a ver si hay un ahorro o no. Eso es realmente si es barato o caro al final. Tú cuando lo compras te es una inversión. Luego hay que ver si esa inversión es rentable. Y lo más importante es el uso. Un producto caro, si está mal utilizado,
al final Mal es un limpiado. suicidio. Entonces puede ocurrir, y ocurre en bodegas, que la gente dice, los clientes dicen, es que si me gasto más, pero me dura menos, no me interesa. Al final, los productos, digamos, que están bien diseñados y que tecnológicamente están bien preparados, te permiten hacer estrategias de limpieza, estrategias de regeneración, que te permiten alargar la vida útil. Pero si tú no las utilizas, pues obviamente ante un mal uso, prefiero realizar un mal uso en algo malo y barato, Algo más porque barato. aunque lo cambie continuamente. Claro. Cuando en realidad no es esa, digamos, a lo que tendríamos que tender. Es importante el servicio que sea la operación. Sí, yo tenía dos preguntas. La primera es si todas las bodegas filtran o están obligadas a filtrar siempre que estén dentro de una DO o fuera de la DO. No hay ninguna norma adecuada más allá de las NTUs hablo de Ribera, que es la que me viene a mí en la cabeza, la que tengo yo más cerca. Te marca el consejo que tiene que tener no más de no sé cuántas NTUs, quiero recordar que eran 4. Hablo de memoria y hace años que no trato con el consejo, pero que por ahí andaba. O sea, solo te mira el tema de turbidez. El tema de lo que es el filtrado en sí no te marca absolutamente nada. Hay muchas bodegas que no filtran. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No quiere decir que ese vino esté malo. Al final el vino es un medio ácido alcohólico y demás, que la probabilidad que te crezca un bicho que tú no quieres es relativamente baja. Ahora bien, el riesgo está ahí y el riesgo siempre va a ser superior cuando tú no filtras. No es ni más ni menos. Eso ya es un poco la lección del enólogo, del dueño de la bodega, el tipo de tratamiento al vino que quiere hacer. Yo creo que hacia donde va el mercado y hacia donde va a nivel global, que muchas veces solo nos miramos aquí cerca, pero a nivel global el mundo del vino va a productos más homogéneos y estables en el tiempo. Y para conseguir eso no queda otra que filtrar. Sí que hay bodegas que no les hace falta porque lo tienen todo vendido y sabemos que han tenido problemas puntuales y han seguido vendiendo. Pero hay otras bodegas, a bodega media, no le queda nada más que intentar hacerlo lo mejor posible con el tema del filtrado. Pero no hay normativas específicas de filtración para ningún consejo. Es decir, aunque el vino es un producto alimentario, no hay normativa de sanidad digamos, que obligue a sanitizarlo. Por ejemplo, en otras bebidas, pues se hace la pasteurización, ¿no? Bueno, es que, a ver, por ejemplo, lo que dices de la pasteurización tiene sentido en una leche, etcétera, que no es un medio ácido, no es un medio alcohólico y con lo cual es un caldo de cultivo perfecto para cualquier microorganismo. En el vino no. En el vino tiene un pH bajo, tiene una cierta acidez y tiene un grado alcohólico que no va a permitir que crezca fácilmente los microorganismos. Ahora bien, hay una serie de microorganismos que todos conocemos, como puede ser la Brettanomyces o ciertas bacterias acéticas o otros tipos de bacterias, que en ciertos vinos o en ciertas circunstancias, si se ha colado una mínima cantidad de estos microorganismos, pueden reproducirse en la botella final. Y ahí es donde tenemos el problema. Pero no es comparable, por ejemplo, lo que has dicho de la pasteurización, me voy a la leche, que lo tenemos todos a mano, respecto a un vino. No obstante, hay bodegas, yo que sé, que para vinos pues, baratos y de grandes graneles pasteurizan el vino y técnicas para realizarlo. Pero para vinos de calidad no se estipulaba, entre otras cosas, porque organéticamente dañaría muchísimo al vino. Tú una pasteurización metes el vino a una temperatura muy alta. Entonces perderíamos muchas cualidades organolépticas positivas del vino. No hay ningún tipo de normativa para eso. Gracias. Al final, generalmente una botella de vino que está dañada no produce un problema para la salud. Cuando una botella de leche probablemente No te vas a morir por ello. Lo que sí ocurre es que no se la va a beber nadie. Entonces, al final es un poco el interesado, el cliente, dependiendo de si quiere que su vino pueda ser exportado a China, con todo lo que eso lleva y que allí se pueda todavía apreciar, o si tiene un vino para sacarlo a la mesita de al lado en la bodega y simplemente servir el vino de la temporada. Está claro que las bodegas que tienen unas ventas más locales
son las que menos filtran. El tema de lo que dice Antonio de la exportación es muy importante. Tú una exportación al final lo sometes al vino a unas temperaturas, en algunas circunstancias altas, que puede generar que a esas temperaturas, si se cola algún microorganismo, se reproduzca. Entonces, bueno, es como todo. Todo lo que sea exportación, casi todos los vinos, quitando altas gamas que tienen ya su nicho de mercado, siempre se van a filtrar y van a tener que cuidar estas cosas. Hay países que no te aceptan ni media partícula y, por supuesto, ni media desviación organoléptica del vino. Pues muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que no. Pues bueno, agradeceros de nuevo a los tres por esta conferencia que, bueno, ha sido muy interesante. Nos ha abierto las posibilidades también de la filtración, los problemas que hay y nada, pues muchas gracias y nos esperamos en otro foro que hemos hablado antes, a ver si organizamos algo, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias.